Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del abogado Francisco Álvarez Valdés, nuestro querido amigo Pancho. Muchas cosas que hablar con Pancho y siempre esperamos que nos aporte luz en esos temas que se debaten en el país. ¿Qué tal? Bueno, Gustavo, aquí encantado de estar nuevamente contigo en Acento TV. Vamos a ver, vamos primero con el juicio del caso Odebrecht. Se ha rechazado el uso de la llamada delaciones premiadas. Los abogados de los imputados han dicho, ya, esto es ganancia de causa total, ya eso se va a caer todo, serán todos descargados. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? Bueno, en primer lugar, que yo creo que es prematuro para llegar a una conclusión de esa naturaleza. Ya se han escuchado 21 testimonios, se han incorporado más de 500 pruebas documentales, queda todavía una partida importante de prueba documental por incorporar al juicio, y cuáles son los efectos que pueden tener esas pruebas sobre la decisión final del tribunal, eso habrá que esperar. Ahora tú dirás, bueno, pero es que los abogados de la defensa, yo te diría, espera, los abogados de la defensa están haciendo su trabajo. Para eso se les paga, ¿verdad? Sí, no, y muy bien que se les paga. Y si logran una victoria pequeña, la multiplican por 1000, ¿no? O sea, y dice, yo me recuerdo en el caso Van Inter, cada audiencia terminaba con una declaración de Marino Vinicio Castillo. Diciendo ganancia de causa. Castillo, diciendo, se ha derrumbado el caso Van Inter. Utilizaban esas frases, tú sabes, estrambóticas, para decir que el caso ya pues no tenía sustento probatorio. Y ya ustedes saben lo que pasó con el caso Van Inter, ¿no? Entonces, lo que manda es, esperemos que el Ministerio Público termine de presentar sus pruebas. Y me preocupan declaraciones, por ejemplo, como la del profesor Jorge Subero Isa, que anticipó su opinión, diciendo, la pregunta yo me haría si el profesor Subero Isa revisó las pruebas, la pudo ver una a una para poderse formar una opinión sobre el fondo del caso, ¿no? Pero ese tipo de opiniones previas de alguna manera condicionan la mentalidad de la gente, ¿no? Igual que como lo hizo Miriam Germán aquella vez que dijo... Cuando ella era jueza de la Suprema. De la Suprema Corte. Que yo en ese momento critiqué que ella diera una opinión de esa naturaleza. Ella podía tener esa opinión, pero anticipar que ese expediente como estaba no se sostenía, yo creo que era prematuro también en aquel momento. Quizá lo hizo con la mejor intención. Absolutamente, yo jamás podría atribuirle a Miriam Germán una intención incorrecta. Pero bueno, reaccionó de esa manera, y eso es lo que utilizan ahora los abogados de la defensa, la opinión que dio la magistrada entonces Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República. Importante, Gustavo. No hay ninguna duda de que ha habido unos problemas en las pruebas. Nadie puede negar eso. No se incorporó el documento donde confesaba Odebrecht los sobornos porque faltaba la traducción. ¡Qué barbaridad! Que faltara una traducción. ¿Y a qué podríamos atribuir ese error, entre comillas? Entonces yo te estoy mencionando, y ahora acaba de excluirse las delaciones premiadas porque no se presentaron los testigos que dieron esas declaraciones premiadas, esas delaciones premiadas. Y ahí podría, yo traté de estudiar el tema y decir, bueno, tal vez se puedan presentar esas delaciones premiadas no como informativo, no como testimonio, no lo son, sino como un documento. Pero el tribunal, garantizando los derechos de los imputados, decidió, esto obviamente es un testimonio, está por escrito, pero es un testimonio. Y el Ministerio Público tenía la oportunidad de traer a esos testigos a República Dominicana. Y si no lo podía traer, porque están en Brasil, tenía la oportunidad de permitir que declararan vía telemática, a través de la tecnología, ¿no? A ver, y no lo hizo. Para entender eso, había unos plazos para eso, ¿era? Bueno, es que eso son pruebas. Y si tú no depositas con tu acusación las pruebas... O sea que el Ministerio Público anterior fue el que falló ahí. Falló en el sentido de que debió poner como parte de sus pruebas los testimonios de esos delatores premiados. Y cuando viniera el problema de que no están aquí, pues vamos a hacerlo escuchar por vía telemática, que eso es posible y se hace en República Dominicana. Pero el tribunal dice, pero no lo hizo. Tampoco el Ministerio Público acudió
al régimen de la producción masiva de pruebas que el Código Procesal Penal permite, que entonces sea el Ministerio Público que interrogue antes del juicio. Ya. Cuando hay, por ejemplo, muchos testigos, como es el caso concreto. Sin embargo, se le dio esa autorización al Ministerio Público, el Ministerio Público no la utilizó. El tribunal ha dicho, esto no ha sido ignorancia del Ministerio Público, ha habido intención de no traer esos testigos. Entonces, bueno, el tribunal decidió proteger los derechos de los imputados. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que es responsabilidad de este nuevo Ministerio Público. Y estoy hablando de Miriam Germán Brito, y estoy hablando de Jenny Berenice Reynoso, y estoy hablando de Wilson Camacho, que se haga una investigación interna de qué fue lo que ocurrió, por qué se produjeron esos errores. Porque si ha habido una intencionalidad, eso tiene que ser investigado, perseguido y sancionado. Y ahí ya no serían errores. Sí, vamos a ponerle la comilla de errores. Comilla a los errores, ¿no? Pero eso tiene que ser investigado. No puede quedarse solamente en el hecho. Bueno, el Ministerio Público decidió no ir a interrogar a los delatores premiados en Brasil, por más que se le pidió, Gustavo. Aquí varias entidades, personalidades, reclamaban del Ministerio Público anterior que fuera a Brasil a interrogar a estas personas. ¿Por qué? Imagínate que esas delaciones premiadas hubiesen sido admitidas. ¿Tú sabes lo que dicen? Yo me las he leído todas. Que posiblemente ocurrió tal cosa. Y van a tener problemas como quiera para servir como prueba contra una persona determinada. ¿Y por qué esos delatores dijeron tal vez? Porque quienes los estaban interrogando y permitieron producir esas delaciones eran fiscales brasileños, que no le interesaba tanto el caso dominicano, le interesaba el caso brasileño, e hicieron mucho énfasis en el caso brasileño y poquísimo énfasis en el caso dominicano. Se necesitaba que República Dominicana hiciera lo que hizo Perú, enviar fiscales a interrogar sobre el caso dominicano a esos delatores premiados y a coordinar para que presentaran su declaración en República Dominicana, sea presencialmente o por vía telemática. Entonces ahí fue que tuvo la falla, si es que fue un error, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que determinar si hubo un error o no? ¿Quién? Pero el Ministerio Público. Y en ese caso, Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, en ese caso, Wilson Pancho, Camacho. Si se hace la investigación y se determina que alguien tuvo la culpa por no hacer lo que se debía hacer, ¿qué establece la ley? ¿Qué procede internamente en el Ministerio Público? Pero hemos tenido una experiencia reciente, Gustavo. Hay un texto en la ley del Ministerio Público que habla de obstrucción de justicia, como tipo penal, sancionado con pena de prisión. Aquel que obstruye el ejercicio de la justicia. Y no es una obstrucción a la justicia de alguna manera debilitar un expediente para que no produzca el resultado que se espera. No hacer lo que se debía hacer. Se está obstruyendo la justicia. O sea que ahí pudiera incluso a futuro hasta armarse un expediente contra quienes estuvieron al frente de ese caso. No solamente quienes, porque tú sabes que hay una escala de personas. Hay alguien que da instrucciones y otra persona que materializa, ejecuta esa instrucción. Es lo mismo que pasó con el caso de la pareja que fue acribillada a balazo en Villa Altagracia. Bueno, ahí había... La patrulla recibió una orden. Claro, ¿quién dio esa orden? Entonces, bueno, acaba de ser detenido apresado el coronel que es el último eslabón de ese tema. Eso hay que investigarlo. Lo mismo pasa con el caso de Brecht. Ahora, insisto, ¿quién tiene la responsabilidad de producir esa investigación? Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, porque ellos son la cabeza del nuevo Ministerio Público. No, y a ellos que les conviene que todo esto salga bien, ¿verdad? Y yo aspiro todavía a que se condene a los culpables, a los responsables. Claro, la culpabilidad hay que probarla en el tribunal. Pero si hay una sentencia absolutoria, que yo espero que no la haya, basado en esos errores, entre comillas, tiene que haber una explicación del Ministerio Público a la sociedad. De qué fue lo que pasó allí, quiénes fueron los responsables y que obviamente esos responsables pues sean sometidos a la justicia. Bien, vamos a una primera pausa, Pancho, y venimos con otro tema. Francisco Álvarez Valdés es nuestro invitado de este día. Bueno, otro tema, Pancho.
Acaba de ocurrir un hecho muy desagradable que todo el mundo ha censurado. La policía irrumpió en la madrugada de lunes a martes frente al Congreso Nacional, cortó las amarras de una caseta de campaña, hubo algunos empujones, altercados con las mujeres activistas por las 3 causales que estaban ahí. Hay gente, la mayoría en la sociedad, por lo que uno ha visto, ha condenado esta represión. Hay gente que las justifica, sobre todo los que están en contra de las causales, diciendo, no, estas mujeres estaban violando el toque de queda, el estado de excepción que conlleva, por ejemplo, un toque de queda, suprime derechos fundamentales, porque es excepción. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, lo primero es que el estado de emergencia que existe no reduce siquiera los derechos fundamentales, que siguen intactos. Y uno de los derechos fundamentales es precisamente tu libertad de poder expresarte, y no solamente se expresa uno con la palabra, sino con la presencia en un lugar determinado, con la actitud. O sea que ese argumento hay que descartarlo inmediatamente. Descartado es entonces. No hay ninguna posibilidad de que eso se someta seriamente al escrutinio de los técnicos en esta materia en derecho constitucional. Otro argumento que dicen esas personas es, bueno, de esto a que un grupo de personas se reúna frente a un colmado a tomar cerveza no hay ninguna diferencia, porque a uno se reprime y a otro no. Lo que pasa es que aquí no es una persona que está tomando alcohol, sino que tienen unas casas de campaña, vamos a decir que están bajo techo. Estaban pernoctando ahí. Están pernoctando ahí. O es que porque hay un estado de emergencia, una persona no puede estar en la montaña con su casa de campaña. Pues esa es su casa de campaña, o sea, pero además, en ese momento es su vivienda. Pero además, yo creo que el mejor ejemplo lo dio el presidente Luis Abinader, con el campamento que se estableció en la parte trasera del Palacio Nacional, que tiene ya más de un mes, y no ha habido ningún tipo de asomo del gobierno de querer impedir, reducir, ni reprimir esa manifestación libre, que es la que determina y que es la que prueba que vivimos en democracia. Lo que pasó frente al Congreso prueba lo contrario, que hay gente que no quiere vivir en democracia. Entonces, a eso que pasó frente al Congreso hay que agregarle lo de los brownies, lo de los chocolates envenenados que ocurrió en el fin de semana. Fueron 2 hechos uno detrás de otro. ¿Por qué hay que utilizar esos métodos? ¿Tú piensas que pudiera haber alguna conexión entre una cosa y otra? Mira, para comenzar con el último de los eventos, el que se hizo frente al Congreso, debemos recordar bien los hechos. Primero vino una patrulla policial, conversó con las que estaban acampando allí y se retiró. Después volvieron en la madrugada, o sea que hubo una instrucción que se le dio en ese lapso, ¿no? Del momento que fueron la primera vez al momento que llega la segunda vez. Parece que cuando llegaron después de la primera vez dijeron, no, usted tiene que eliminar esa manifestación de allí. Y tuvieron que regresar en horas de la madrugada, con la gravedad del hecho de que llevaban cuchillos y lo utilizaron contra las casas de campaña, pero hubiese podido pasar cualquier desgracia en una situación como esa, ¿no? O sea, por ahí hay el rumor, Gustavo, yo sé que ha llegado a tus oídos, de que lo que está pasando es que alguien quiere hacer saltar al jefe de la policía, al director. Se habló con los eventos de Villa Altagracia incluso. Sí, que comenzó con los eventos de Villa Altagracia, que eso no fue suficiente. A un joven en La Vega lo desfiguraron a golpes, sí, en la cara. Y te digo que yo no creo mucho en esa hipótesis. En esa teoría de conspiración. Pero si fuese cierta, la situación es todavía mucho más grave de lo que pensamos en torno a lo que es la Policía Nacional hoy en día. Si fuese cierto que desde dentro de la policía hay gente conspirando contra el director de la policía, pues habrá que hacer con el sistema policial. Bueno, algunos piensan más allá, piensan que quizás se quiera hacer daño al propio gobierno del presidente Abinader. Pero usualmente lo que dicen es que para hacer saltar... Para hacer saltar, bueno, eso se usaba mucho. Y hay muchos casos que uno conoce, o de directores de policía o jefes, como decían antes, o comandantes de una región que le armaban unos líos para hacerlo salir. Y tú sabes, si eso fuese cierto, no quedaría otro camino que utilizar el método que se ha utilizado en prisiones, con la Policía Nacional me refiero. ¿Tú sabes cuál es el método en prisiones? ¿Cuál es? El viejo modelo y el nuevo modelo. Entonces ir haciendo crecer el nuevo modelo hasta que desaparezca el viejo modelo. Claro, sabemos que en prisiones... Decantando poco a poco. Sí, sabemos que en prisiones se ha paralizado el tema, pero es un buen sistema.
deberíamos crear una policía paralela que comience de cero y vaya incrementándose y hacer desaparecer esa policía vieja que definitivamente es un peligro para Sería una especie de depuración, porque dentro de la fila policial hay oficiales muy buenos y agentes muy buenos, serios, decentes. Pero tú tendrías que tener un hay sistema que permita pasar del viejo modelo al nuevo modelo. Hay que tamizarlos ahí, a ver. Pero hay que utilizar un mecanismo para depurar la policía. Y así como con la Victoria se decía que es mejor eliminar, porque la Victoria era un símbolo. Ya era insalvable. Ya era insalvable, pues con la Policía Nacional pudiera hacerse lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay muy buenos policías, muy buenos investigadores dentro de la policía, pero también hay una corrupción enorme. Hay gente mala, sí. Y por ejemplo, de los 35,000 policías que hay, ¿cuántos están prestando servicio en casas privadas? Se habla entre 10,000 y 15,000 que están en esa condición. Eso es pura corrupción, sí. Pero la estamos permitiendo. Sí. Entonces después nos queremos sorprender de lo que ocurre con situaciones como esta. No, estamos propiciando esa situación. A propósito precisamente de la policía también, quería ver tu punto de vista. Bueno, a raíz de lo que ocurrió, el presidente se indignó, lo que ocurrió en Villa Altagracia con el asesinato de estos esposos. Y creó una comisión para reforma policial. A mí me sorprendió un poco porque nosotros tenemos una ley que es relativamente reciente, que se supone que era una ley para una nueva policía. Solo se hicieron algunos reglamentos. La mayoría está sin aprobar. Sí, y se le cambió el nombre al jefe, que ahora es director, hacia afuera, porque dentro todito dice jefe. Y hacia afuera y hacia adentro. Entonces, no tendría que partirse de esa propia ley y revisarla, a ver qué cosa se entiende que es rescatable de ahí o no, antes de formar una comisión que uno no sabe exactamente por dónde va a empezar. Mira, sí, la verdad es que fue una forma del presidente Abinader, en mi opinión, decirle a la ciudadanía que algo hay que hacer y que él iba a comenzar a hacer algo y que ese es el punto de partida. Y ojalá sea así, que sea el punto de partida, porque si no se va a quedar en lo que se han quedado todas las comisiones que han pretendido reformar la policía en la República Dominicana, en nada. Ahora, yo no soy de lo que voy a criticar la conformación de la comisión. Yo creo que sí que es bueno interesar al sector empresarial en el tema policial, a todos los sectores de la República Dominicana. Hay que involucrarse, hay que acompañar a los que nos gobiernan en ese proceso de reforma de la policía. Nunca me voy a olvidar una vez que visitamos al presidente Leonel Fernández, estoy hablando del año 97-98, en el Palacio Nacional. ¿Y cuál era el tema? La reforma policial. ¿Y qué nos dijo el presidente Fernández? Esto hay que acometerlo con paciencia, con calma, a una velocidad adecuada, porque si uno pretende hacerlo demasiado rápido, te siembran las calles de cadáveres y pueden hacer hasta tumbar el gobierno. Fíjate, claro, el presidente Fernández pasó muchos años en la presidencia y no logró absolutamente nada. Pero parece que él tenía ese criterio, porque también sobre el asunto de los militares dijo unas cosas que después salió en un Wikileaks, de que él no quería que le pasara lo mismo. Sí, pero el tema es que no se ha avanzado con la reforma policial y yo creo que hay ya que meterle bisturí. El enfermo está en cuidados intensivos y hay que darse cuenta de eso. Van a seguir aconteciendo casos como tan lamentables como esos que han pasado, porque sencillamente no hemos sido capaces como sociedad de detener el grado de corrupción que hay dentro de la policía. Esa corrupción es la que estimula la violencia, las ambiciones de sustituirse uno dentro del otro. Yo me recuerdo, y tú lo sabes porque Fausto Rosario estuvo presente en esa reunión, con el jefe de la policía y el presidente de la República, cuando hubo aquel atentado contra Fausto. Que él reveló unas cosas. Bueno, que el jefe de la policía se llevaba 100 millones de pesos todos los meses, era 90. 90 me parece 90, pero entre 90 pero que él lo dijo en referencia al anterior. Claro. Que por cierto ambos están hablando ahora y se ve que no se quieren mucho. Pero por lo visto, la pregunta es, si se le hace una auditoría, hasta visual, a todos esos coroneles, capitanes, generales y jefes de la policía que hemos tenido sobre su patrimonio. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Con el sueldo no es. Entonces, por ahí es un tema demasiado obvio, ¿no? Ahora, ningún presidente se ha atrevido
a ponerle el cascabel al gato, ningún presidente. Y el presidente actual pues todavía tiene muy poco tiempo para decir que él tiene una responsabilidad al respecto, pero él tiene ese gran reto por delante y esperemos que obviamente lo cumpla satisfactoriamente. Bien. Vamos a otra pausa y volvemos. Francisco Álvarez Valdés, abogado, es nuestro invitado de este día. Que hay que decir que Francisco también es un activista cívico, miembro del movimiento Participación Ciudadana y siempre en los temas de interés de la ciudadanía está interesado, tiene sus puntos de vista. Hay también un reto que tiene este gobierno y usted en Participación, y sé que tú de manera personal también te ha interesado en el tema, la transparencia y la eficiencia del Estado. Ahora recientemente Participación publicó un informe, un estudio, sobre las distorsiones, por ejemplo, en los salarios, los ingresos en el gobierno, que un director general en una gane 100,000 pesos y en el otro 300,000, que haya funcionarios que ganen más que el presidente, pese a que la ley dice que no debe ser así. Los mecanismos que utilizan ministros para conseguir una dieta y una cosa, y entonces reúnen muchísimos ingresos al mes. Eso por un lado. Y lo otro también es el esfuerzo por la transparencia. Sabemos que, por ejemplo, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, está haciendo un esfuerzo extraordinario. Pero parece que hay sectores dentro del gobierno que se están resistiendo. De hecho, en días pasados andaba una versión diciendo que ese exceso de transparencia lo que hace es que hace lenta las cosas, que entonces que si no van a arrancar las grandes construcciones, los grandes proyectos, ¿qué hacer para cumplir con ese cometido y que el Estado de manera dinámica haga su labor? Yo creo que el presidente Abinader ha puesto la primera piedra, vamos a decir, porque obviamente no se trata de un proceso que se cumple con una sola medida. Ha puesto la primera piedra con la designación de Carlos Pimentel, por ejemplo, en compras y contrataciones. Ya demuestra la intención del presidente de que las cosas se hagan con transparencia. O la designación de doña Milagros Ortiz Bosch en ética gubernamental. Ya el presidente Abinader había reforzado esa intencionalidad con la designación de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General. Y en la DGI también, junto con doña Milagros, está también Mario Serrano, que se incorporó. Que es una persona de una trayectoria. Claro. Entonces, ¿por qué te estoy citando? Porque esta es la base. Este es un país presidencialista y uno cree que el presidente es que lo tiene que hacer todo. El presidente tiene que colocar en los lugares correctos a las personas, ¿no? Y esas personas tienen que hacer su trabajo. Entonces, Carlos Pimentel está haciendo su trabajo, definitivamente. En ética gubernamental quisiéramos, todo el mundo sabe que doña Milagros es un símbolo de la transparencia y de la ética, y lo que queremos es que eso se manifieste de una manera todavía mucho más activa de lo que está ocurriendo actualmente. Pero, ¿qué más hacer? Le toca a Carlos Pimentel, y yo me voy a anticipar, Gustavo, porque yo sé que amigos y las amigas que nos están viendo, pues quisieran transparencia también en mis palabras, ¿no? Ustedes saben que nosotros, la firma en la que yo trabajo, fue contratada por DGI para unos casos de fraude fiscal en el área del alcohol. Pues Carlos Pimentel, con quien yo he trabajado muchos años en Participación Ciudadana, pues tomó una decisión señalando que esos contratos eran nulos, porque no pasaron por un proceso de licitación. Y aunque yo no estoy de acuerdo con esa opinión de Carlos, quiero resaltarla para demostrar su independencia. O sea, son amigos de muchísimos años. Y compañeros de trabajo, y hemos defendido causas comunes, sí. Y ese no le importó para tomar esa decisión. Claro, yo tengo que decir en mi favor que la Suprema Corte de Justicia apenas la semana pasada acaba de sentar un precedente en el sentido que los servicios legales no pueden someterse a ninguno de los procedimientos que establece la ley de compras y contrataciones. Porque imagínate que se te esté investigando a ti, Gustavo, por un fraude fiscal y la DGI tenga que publicar en su portal o en el de compras y contrataciones que está buscando abogado para someter penalmente a Gustavo Olivo. Entonces Gustavo Olivo va a encargarse de hacer desaparecer la prueba. Eso sería una maravilla para el que está investigado. Ese tema ya lo acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia, pero yo quise traerlo a colación para poner el ejemplo de lo que debe hacer una persona independiente como lo es Carlos Pimentel. Algunas personas dirían,
Él va a obedecer a lo que es participación ciudadana. Él es una persona independiente, él va a actuar de acuerdo con sus criterios, esté equivocado o no. Y esa es la primera piedra que hay que colocar sobre la base de la transparencia. Personas que vayan a hacer lo que hay que hacer y no eso que tú estás señalando de las nominillas, gente que quieren saltarse los procesos. No, y el tema de las nominillas que ha acompañado a cada presidente de la República. A cada presidente de la República. Todavía es temprano para calificarlo a este gobierno, que esperamos no incurra en esa debilidad de tener una nómina por un lado y otra para los compañeros, los amigos, en fin. Eso obviamente que hay que proscribirlo en el Estado Dominicano. Bien. Muchísimas gracias, Pancho. Siempre tus palabras son muy certeras. Y a ustedes también, amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.